Un saludo a todos. Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes por este medio. En esta oportunidad voy a desarrollar la segunda parte de la primera jornada del módulo 3, que se denomina Contabilidad para el Emprendedor. Esto como parte de la temática que se está desarrollando en el curso o escuela de capacitación administrativa que es impartido por alumnos de Universidad Modular Abierta Centro Universitario de Santa Ana. En ese sentido, es para mí un gusto, un placer poder ser partícipe y desarrollar parte del módulo 3 que se denomina Contabilidad para el Emprendedor. Entonces, en este sentido, voy a desarrollar la segunda parte en donde abordaré un tema que es de mucha relevancia para una empresa en general y sobre todo para nosotros como emprendedores que en más de alguna ocasión hemos tenido dudas de cómo generar estados financieros de nuestro pequeño negocio. En ese sentido, en la primera jornada, en la primera parte de esta jornada, hemos abordado parte del conjunto completo de estados financieros, en donde se menciona una serie de estados financieros, como lo es el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivos, pero en esta ocasión yo voy a desarrollar solo uno de ellos, porque mis compañeros más adelante estarán desarrollando parte de los otros estados financieros. En ese sentido, eh, durante el desarrollo de este video, vamos a abordar uno de los estados financieros que es de suma importancia para la evaluación de la situación financiera de una entidad. En este sentido, vamos a conocer lo que es la estructura del balance general. Eh, También es conocido como estado de situación financiera, porque permite visualizar en qué situación se encuentra una empresa. Mi nombre es Lucio Javier Baños López y seré facilitador de este módulo, más bien de la primera jornada de este módulo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el desarrollo de la temática en cuestión. Antes de iniciar a conocer la estructura del estado de situación financiera o balance general, es importante que conozcamos cuál es la definición o para qué sirve este estado financiero. Y resulta que este estado financiero, balance general, es uno de los estados financieros del conjunto completo de estados financieros que muestra cómo están distribuidos, por un lado, el activo, que define todos los bienes que posee la empresa, y por otro lado, el pasivo, que muestra la forma en cómo los activos se han conseguido y las obligaciones que éstas generaron a partir de la consecución de este activo. Entonces, principalmente de manera aislada, el balance general, como parte del conjunto completo de estados financieros, lo que hace es esto: mostrar una balanza de cómo nosotros tenemos nuestros activos y cómo sopesan nuestros pasivos. Es decir, cómo ha sido o de qué forma nosotros hemos conseguido un activo a través de un apalancamiento financiero, que esto es por el lado de los pasivos. Entonces, esa es una de las pequeñas definiciones de lo que es balance general. Pero como todo estado financiero, siempre tiene sus funciones y siempre tiene sus propósitos. Para el balance general no es la excepción. Entonces acá podemos ver nada más 3 funciones, pero este estado financiero posee muchas más. Pero yo he querido resumirla en 3 por cuestiones de tiempo y para que nosotros sepamos de manera general cuáles son las funciones principales del estado de situación financiera. Primero, muestra la situación financiera de la empresa en un determinado periodo de tiempo. Como todos es sabido, el ciclo contable de una empresa va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cualquier año. Entonces, el estado de situación financiera muestra cómo está financieramente la empresa en un determinado tiempo. Puede ser un año o incluso existen muchas empresas
que por cuestiones de financiamiento deciden realizar este tipo de estado financiero de forma mensual o de forma trimestral. Esto con el propósito de conocer en un corto tiempo cuál es el desenvolvimiento financiero de la entidad. Esa es la primera. Como segundo, el estado de situación financiera o balance general sirve de base para la toma de decisiones de los usuarios internos. Sabemos de que la información financiera contable de una entidad tiene distintos tipos de usuarios. En la jornada pasada mencionábamos que existen dos tipos de usuarios. Son los usuarios internos y los usuarios externos. Por un lado, los usuarios internos son los que están dentro de la entidad, son los que tienen la información financiera de primera mano. En cambio, los usuarios externos son aquellas personas que son ajenas a la entidad. Entonces, para este tipo de personas es que se desarrollan los estados financieros, porque es importante mencionar que a partir de usuarios externos, la empresa como tal puede obtener financiamiento, incluso puede obtener préstamos para poder comprar activos que le permitan la consecución de sus objetivos, es decir, la generación de utilidades o de ganancias. Aparte de eso, una de las funciones, y creo que de las principales del balance general, es que da parámetros para que la institución mejore los indicadores financieros. ¿Por qué? Significa que a partir de la estructura del balance nosotros podemos sopesar qué tipo de actividades están teniendo mayor relevancia. Por un lado, sabemos que en la parte de los activos encontramos las actividades de operación y por el lado del pasivo las actividades de financiamiento. Entonces, podemos determinar con claridad qué áreas de la empresa necesitan mayores ajustes financieros y por ende los indicadores financieros de la entidad van a mejorar. Entonces es importante que conozcamos cuáles son las funciones que tienen los estados financieros y en este caso el balance general pues es esa, conocer la situación en un determinado periodo de tiempo financiero de una entidad. Entonces, ya que conocemos cuáles son las funciones, vamos a conocer cuáles son los componentes del balance general. Bien, en la jornada anterior, que fue de manera virtual, en tiempo real, conocimos un poco acerca de los conceptos de activos, pasivos y patrimonio. Mencionábamos principalmente cuáles eran las características esenciales de cada una de ellas y las diferencias que principalmente son las que se enmarcan. Sabemos de que los activos son todos los bienes que posee la empresa, los pasivos son todas las obligaciones, ya sea con los mismos propietarios de la entidad o con personas o con usuarios externos, que son los que nos han brindado financiamiento. Y el patrimonio, pues, es en primer lugar el aporte que los dueños o los accionistas de determinada empresa hicieron para poder fundar la empresa. Entonces, es importante que a partir de estos tres elementos que conforman el balance general, nosotros podemos determinar con claridad en qué área de estos tres necesita mayor control la empresa para que podamos tener una información fidedigna, porque es importante mencionar que si el contador general de una entidad no prepara bien este balance general, significa que la información que estos muestren estará sesgada o estará errada. Entonces, no será de mucha importancia porque la información que ellos muestran no será la adecuada. Por ende, nuestros activos posiblemente no sean los que el balance general diga, nuestros pasivos quizás no sean los que en realidad debamos y el patrimonio, pues que es el dinero de los accionistas, quizás no sea el correcto. Entonces, es importante que como contadores o como dueños quizás de nuestro emprendimiento, sepamos con claridad este tipo de información, porque si en un dado caso nuestro negocio, primero Dios, crezca, significa que tenemos que tener controlada esta parte.
para que si queremos buscar financiamiento sepamos con, con certeza con cuánto poseemos para hacerle frente a esta obligación. Entonces es importante que en esta parte de los activos nosotros conozcamos qué es un activo y cuáles son lo que en realidad conforma un activo y qué es lo que en realidad conforma un pasivo, así como el patrimonio, ¿verdad? Que recordemos, ese es lo que en realidad es de los accionistas. Bien, aparte de los componentes, vamos a definir principalmente estos tres componentes y saber con claridad cuál es la diferencia entre ambos. Bien, tenemos como número uno los activos. Se menciona que en este apartado se incluye todo lo que la entidad o lo que la empresa posee de valor y se clasifica en orden de mayor a menor liquidez. Se mencionó que los activos, digamos que son todo lo que tiene la empresa, todos sus bienes. No importa si aún lo debe, porque se va a presentar por el lado de los pasivos, o activos o vehículos o maquinaria que ya la dejó de pagar, o sea, que ya la canceló. Entonces, todo ese tipo de bienes que le pertenecen a la entidad es a lo que se le conoce como activo. Es importante mencionar esta parte de acá abajo que se llama liquidez. Que se llama liquidez porque dependiendo de la liquidez de cada activo que la entidad posee, así se van a clasificar. Porque cabe mencionar que a los activos nosotros les podemos denominar de dos formas. Y son estos dos. Nosotros los podemos conocer como activos corrientes y como activos no corrientes. Esto en función de lo que mencionábamos en la lámina anterior, en función de la liquidez. Porque en este caso los activos corrientes son los derechos, bienes o créditos que pueden ser convertidos en efectivo en el plazo menor a un año o al cierre del ejercicio. Entonces, la palabra efectivo es a lo que en la lámina anterior lo conocimos como liquidez. Entonces, los activos corrientes, que son estos de acá, van a ser todos aquellos bienes que la entidad posea, pero que pueden ser convertidos en efectivos en un lapso menor de un año. Significa que, por dar un ejemplo, si yo tengo efectivo, significa que ese efectivo es un activo de la entidad, pero su conversión, su liquidez es bastante alta, entonces es considerado un activo corriente. Por otra parte, tenemos los activos no corrientes, que este prácticamente es aquel activo propiedad de la empresa, ya sea tangible o intangible, que no se convierte en efectivo a corto plazo y que por lo general son necesarios para el funcionamiento de la empresa, por lo que no se destinan a la venta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre activos corrientes y activos corrientes? Que unos, los corrientes, se pueden ser vendidos o pueden ser convertidos de forma líquida en efectivo, como bien se menciona, en un periodo menor de un año. En cambio, los corrientes no. Esos son entidades que la empresa ha adquirido no para venderlos, no para hacerlos líquidos, sino que para mantenerlos y ser parte de su planta productiva. En ese sentido, podemos mencionar que un activo no corriente puede ser un vehículo porque la entidad lo compra no para revenderlo, sino para mantenerlo y que éste sirva para la consecución de sus objetivos, que es la generación de riqueza o generación de ganancia. Entonces, esta es la clasificación de los activos. Activos corrientes, activos no corrientes. Las diferencias marcadas están bien, digamos, como sencillas, porque el activo corriente es aquel que la entidad puede deshacerse de él en un periodo menor a un año. En cambio, los no corrientes son por el contrario, son aquellos que la entidad los tiene para, ¿qué? 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, esa es la principal diferencia entre activo corriente y activo no corriente. Ahora bien, vamos a la contraparte, que son los pasivos. Como se mencionó en la jornada anterior, sabemos que los pasivos son las obligaciones que la empresa tiene. Y claro está en la definición de aquí, que dice que las
Los pasivos son las deudas u obligaciones que la empresa posee. En este apartado se representa lo que se debe a terceros, a instituciones bancarias, proveedores, etc. Se clasifica de acuerdo al nivel de exigibilidad, es decir, el plazo en que se tienen que liquidar. Para el caso de los activos, como ya se mencionó, se habla de lo que es la liquidez, en cuánto tiempo se pueden hacer efectivos. Para el caso de los pasivos, no. Aquí se habla de exigibilidad, es decir, un pasivo, por ejemplo, yo tengo un préstamo y yo lo voy a liquidar en un año, entonces ese nivel de exigibilidad que tiene ese pasivo lo clasifica en determinado rubro. Por ejemplo, si yo tuviera un crédito y que se va a liquidar o que se va a pagar en más de un año, entonces a ese yo lo voy a clasificar de otra forma. Y es por eso que a continuación les muestro cuál es la clasificación de los pasivos. Y se menciona que los pasivos pueden ser corrientes y no corrientes. Simple y sencillamente, la única diferencia que existe entre las definiciones de activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes, simple y sencillamente es el tiempo. Entonces, para el caso de los pasivos corrientes, serán las deudas que tiene la entidad o la empresa con un plazo menor de un año, las cuales se consideran de corto plazo y existe la intención de que estén en constante rotación. Como se mencionó anteriormente, les decía que un pasivo corriente puede ser un crédito que se pacte a 6 meses, 3 meses. Entonces, este tipo de crédito, como no excede un año para su exigibilidad, significa que vamos a considerarlo como pasivo corriente. Ahora bien, en los pasivos no corrientes es totalmente lo contrario. Y dice que en este rubro nosotros vamos a identificar las deudas que contraigamos, pero que se deban liquidar en un plazo mayor a un año. Significa que, por ejemplo, si yo adquiero un vehículo, sabemos que el vehículo se va a clasificar como activo, pero si yo lo compré con un crédito, si lo agarré al crédito, entonces este será un pasivo. Y significa que si yo en el contrato por la compra de este vehículo pacté que lo iba a pagar en 5 años, entonces este es un pasivo no corriente para mí porque excede el año. Entonces, si bien es cierto que se va para el lado de los activos porque será para la generación de riqueza o para el giro de mis actividades, pero como no lo pagué de contado, significa que yo voy a contraer una obligación con una empresa que vende vehículos para poder tener este vehículo. Y es donde se genera un pasivo. Entonces, esa es la diferencia principalmente que existe entre los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Es el nivel de exigibilidad que tienen. En los corrientes es en un corto plazo, que sería menor a un año, y en los no corrientes sería a largo plazo, mayor a un año. Entonces, igual que los activos, ¿verdad? Tenemos los activos corrientes y activos no corrientes. Uno se hace líquido en menos de un año y el otro se hace líquido en más de un año. Tanto los activos como los pasivos, en cuanto a su clasificación como corrientes o no corrientes, podemos determinar también que los corrientes son a corto plazo y los no corrientes son a largo plazo. Entonces es importante que como, como comerciantes, como empresarios que algún día seremos, que conozcamos este tipo de conceptos, porque así nosotros sabremos en qué situación se encuentra nuestro negocio. Bien, para continuar, vamos a dar finalización con el tercero y último componente que tiene el estado de situación financiera, y este es el patrimonio. El patrimonio representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la suma del total de los pasivos más el capital. Significa entonces que el patrimonio va a estar conformado por la cantidad inicial, por el capital inicial que se suscribió
cuando se inició operaciones. Entonces, pero como en el giro, en el transcurso del giro de actividades de la entidad, este va a presentar ya sea pérdidas o ganancias, entonces ese tipo de cambios se van a notar acá en el patrimonio. Significa que si la entidad generó ganancias en determinado año, esas ganancias van a ir a parar al patrimonio, que luego después, en acuerdo de los dueños de la entidad, van a tratar el punto en donde ellos van a decidir si esas ganancias que obtuvieron las van a dejar en el patrimonio y las van a capitalizar como patrimonio o las van a distribuir, porque recordemos que el fin principal de un negocio, nosotros como empresarios que seremos algún día, y como emprendedores que estamos siendo, sabemos de que el fin último de nuestro negocio es la generación de riqueza. Entonces, cuando obtengamos ganancias, nosotros vamos a decidir si seguir invirtiendo en nuestro negocio o tomar esas ganancias para nosotros mismos, o sea, distribuirlas. Entonces, en esta parte del patrimonio es donde se anotan ese tipo de cuestiones. Entonces, sabemos de que quizás para finalizar la parte teórica, resumamos, el estado de situación financiera tiene tres componentes. Primero, activos. Segundo, pasivos. Y tercero, patrimonio. Y que parte de este estado de situación financiera, en cuanto a activos y pasivos, nosotros tenemos, por un lado, corrientes y no corrientes, tanto del activo como del pasivo. Entonces, es importante que conozcamos estas tres partes del estado de situación financiera para que sepamos identificar a qué pertenecen, a cómo clasificar, ya sea nuestros bienes o nuestras obligaciones. Aparte de eso, cómo registrar o cómo clasificar las ganancias o pérdidas que nuestro negocio deje. Así que en esa parte concluiría con lo que es los componentes. Ahora vamos a mencionar un poco acerca de los objetivos que tiene el balance general. Principalmente, lo que hace el balance general es conocer la posición financiera de la empresa. O sea, principalmente uno de los objetivos principales es que la preparación de este estado de situación financiera o balance general es que nos permite mostrar la posición financiera en que nuestro negocio se encuentra. Porque a raíz de esto nosotros vamos a poder tomar decisiones, por ejemplo, de inversión en nuevos productos, si nuestra empresa es comercial, o financiamiento, porque queremos realizar o tratar de inventar un nuevo producto. Entonces, pero como si no tenemos fondos propios, entonces vamos a recurrir a un financiamiento. Entonces, por eso es importante que a partir del balance general o de esta situación financiera, nosotros conozcamos cómo está, porque el balance general es como la columna vertebral de la empresa, porque nos indica cómo estamos, cuánto tenemos, cuánto debemos, cuánto es de los accionistas o cuánto es o a quién le pertenece también la empresa, porque es importante mencionar que si en nuestro estado de situación financiera están inflados los pasivos, significa que nuestra empresa no nos pertenece, sino que le pertenece a quien le debemos, a quien nos ha dado financiamiento. Entonces, por eso es importante que conozcamos el objetivo principal del estado de situación financiera. A partir de ese contexto, podemos mencionar que con la realización de este reporte o estado financiero obtendremos información muy relevante que nos permite tomar decisiones como por ejemplo la naturaleza y el valor de nuestros activos, la naturaleza y el alcance de nuestras obligaciones, la capacidad actual del capital o la solvencia del negocio. Significa que a partir de este estado financiero nosotros conoceremos cómo están nuestros activos en comparación con los pasivos, cómo están nuestros activos en comparación con el capital o patrimonio y conocer qué tan solvente es nuestro negocio, si con los activos nosotros podemos hacerle frente a las obligaciones que tenemos por el lado del pasivo. Entonces, por eso es importante que conozcamos la situación financiera de nuestro negocio a partir del balance general para que conozcamos
cómo están nuestros activos y cómo están nuestros pasivos, que son nuestras obligaciones. Y si podemos generar nuevos productos o iniciar nuevas estrategias de mercado a través de una obligación nueva, a través de financiamiento externo, que sería por parte de instituciones financieras que se dedican a ese rubro. Entonces, parte de las funciones o de los objetivos primordiales del estado de situación financiera o balance general es esa. Así también, a través del balance general, nosotros podemos detectar, entre otras cosas, como lo es excedente o insuficiencia de fondos en efectivos, bancos o inversiones. Significa que por el lado de los activos nosotros podemos saber con cuánto poseemos, cuánto tenemos de efectivo como tal, cuánto tenemos en nuestra caja general, cuánto tenemos en nuestra caja chica, cuánto tenemos en ahorro, cuánto tenemos en títulos valores. Entonces, esa es la parte primordial del estado de situación financiera. Aparte de eso, conocer los sobrantes, faltantes de inventario debido a una planeación errónea de compras. Significa que por el lado de los activos, nosotros podemos ir a revisar los inventarios de mercadería que poseemos y saber si existe una planeación errónea en las compras o hemos comprado de menos o de más. Entonces es importante que aprendamos este tipo de situaciones. Aparte de eso, permite revelar los montos elevados de ventas a créditos o ineficiencia de cobranza, porque como sabemos en una entidad nosotros no solo podemos vender al contado, sino que al crédito. Es decir, podemos darle, en términos salvadoreños, podemos darle fiado a las personas. Entonces, cuando nosotros generamos este tipo de ventas que no se realizan al contado, entonces nosotros contraemos una cuenta por cobrar. ¿Una cuenta por cobrar a quién? A la persona o a la empresa que le vendimos el crédito. Entonces, permite conocer con cuánto nosotros tenemos en nuestra cartera de ventas a crédito, en nuestra cartera de clientes, a las personas que les hemos dado al crédito. Aparte de eso, permite mostrarnos el exceso de deudas contraídas, que es lo que les mencionaba, que a partir de este estado financiero nosotros podemos ir a ver al lado de los pasivos a qué entidades le debemos, cuánto le debemos y en qué plazo tenemos que pagar. Entonces, eso va a permitir clasificarlo, que es lo que se mencionaba anteriormente, clasificarlo como corriente o no corriente, en donde uno de ellos, su mayor exigibilidad es en menos de un año y el otro, el nivel de exigibilidad es mayor a un año. Entonces, entre otras, estas son las principales funciones o objetivos que tiene un balance general o también llamado estado de situación financiera, porque conoce cuál es la situación financieramente hablando de la entidad. Bien, ya quizás para ir finalizando, les quiero compartir cuál es la estructura básica que tiene un estado financiero, en donde ya se puede mostrar ya con números, porque conceptos podemos aprenderlos, pero es importante que también conozcamos cuál es la estructura ya en términos monetarios de un estado financiero. Entonces, voy a trasladarme hacia Excel para que podamos apreciar cómo se comporta el pasivo, el activo o el patrimonio de una empresa. Es importante que vayamos conociendo toda esa parte. Bien, acá podemos ver cuál es la estructura básica de un estado de situación financiera o balance general. Vemos acá que se encuentra el nombre principalmente el nombre del estado financiero, el nombre de la persona o el nombre de la empresa, lo que se mencionaba, el periodo de tiempo en que este se muestra. Para el caso de este balance general va del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018. Entonces significa que esta empresa realiza su balance general de forma anual, que es como lo pide la ley. Pero como se mencionó, una empresa puede decidir también ir realizando balances generales cada mes o cada trimestre o cada semestre, dependiendo de la necesidad de cada empresa para poder
ir viendo la evolución o el comportamiento de sus indicadores financieros. Entonces, por un lado, creo que, no sé si logran apreciar este color anaranjado, perdón, celeste, es un poco celeste, en donde se muestra la columna de los activos. Acá está el activo corriente y el activo no corriente. Se mencionó que esta clasificación dependerá del nivel de liquidez o el nivel de tiempo en que esto se estén reflejando. Por ejemplo, por el lado de los activos corrientes, nosotros tenemos el efectivo en bancos, que el nivel de liquidez es mucho menor que el efectivo, las cuentas por cobrar, que significan todas aquellas ventas que nosotros hemos realizado al crédito, aparte de eso los inventarios y deudores varios. Entonces, estas 5 cuentas que tenemos acá son aquellas cuentas que su nivel de liquidez es bastante efectivo. Significa que el tiempo en que estas partidas van a moverse es menor a un año. Entonces, por eso es considerado como activo corriente. Entonces, si nosotros sabemos, el efectivo es bastante líquido. Una cuenta en bancos, nosotros bien podemos ir mañana a retirar efectivo al banco por medio de un cheque o de cualquier título de valor y se hace efectivo en menos de un año, en el tiempo que nosotros queramos. Las cuentas por cobrar también, porque como para todos es conocido, las cuentas por cobrar prácticamente se manejan mensuales, ¿verdad? Entonces, por eso es considerado como activo corriente, porque son cuentas por cobrar menores a un año, o a un año, ¿verdad? En el ejercicio que estamos analizando acá, que es 2018. Entonces, al igual que los inventarios, sabemos que no vamos a tener un inventario ya sea de materia prima o productos ya terminados que lo vamos a vender a más de un año, ¿no? Claro, vamos a estar vendiendo, que si es posible a diario, entonces por eso que el nivel de liquidez o el nivel en que se hace efectivo los inventarios es considerado como activo corriente porque es menor a un año. Y deudores diversos que sabemos que es parecido a las cuentas por cobrar, pero no se tienen identificado como venta, sino que en este caso pueden entrar anticipos a los empleados. Entonces, por eso se deja como deudores diversos. Ahora bien, pasamos a lo que son los activos no corrientes. Acá podemos ver solo 3. Están los edificios, la maquinaria y el equipo de transporte. Les comentaba anteriormente que los activos no corrientes son aquellos que no se van a hacer efectivos o que no se van a hacer líquidos en menos de un año. Sabemos de que si compramos un edificio, por ejemplo, una casa para efectuar nuestras operaciones, sabemos que no la vamos a vender al siguiente mes. Entonces, por eso es considerado como activo no corriente, porque su nivel de liquidez, su nivel de efectividad no va a surgir en un año, sino que posiblemente que compro una casa para bodega, pero yo la voy a utilizar más de un año, entonces por eso se considera como activo no corriente. Aparte de eso, encontramos lo que es la maquinaria. Sabemos de que al comprar maquinaria, nosotros vamos a tenerla utilizando más de un año, entonces, porque es parte de nuestra fuente generadora de ingresos, la que produce los productos para venderlos. Entonces, por eso es considerado como un activo no corriente, porque su nivel de liquidez es mayor a un año. Aparte de eso, también tenemos el equipo de transporte, que pueden ser los vehículos en que se vende, en que se anda vendiendo productos de nuestra empresa, o simplemente un vehículo que se utiliza para todas las gestiones necesarias de los vendedores o de las personas que se encuentran en el área administrativa. Entonces, esa es la principal diferencia entre el activo corriente que se encuentra en esta parte de arriba y el activo no corriente que se encuentra por acá. Si nosotros vemos, el activo corriente se encuentra quizás con un color más resaltado, con negrita. Significa que esa cantidad, esos $10,000, es la suma de efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventario,
y deudores varios. Entonces, en activo corriente, principalmente se engloba toda la sumatoria de las subcuentas que ya se mencionaron, igual que el activo no corriente. Se encuentra con 290.000, que tiene que ser la suma de los 100.000 de edificios, los 70.000 de maquinaria y los 120.000 de equipo de transporte. Entonces, eso nos da un total de activos de 300.000, que sería la sumatoria entre los 10.000 de activo corriente y los 290.000 de activo no corriente. Entonces, tenemos en esta columna que está de color celestito, tenemos lo que son los activos. Entonces, esa es la primera estructura del estado de situación financiera o balance general. Pero por otro lado, también tenemos estas cantidades, estas cuentas que están sombreadas con color como rojo o como rosadito. Tenemos los pasivos, que es donde se encuentran todas las obligaciones que como empresa tenemos. Por un lado tenemos a los pasivos corrientes, que sabemos que su nivel de exigibilidad es menor a un año, y los pasivos no corrientes, que su nivel de exigibilidad es mayor a un año. Entonces, vamos a empezar con proveedores. Sabemos de que nosotros, para poder alimentar nuestros inventarios, nosotros tenemos que hacer compras de materias primas para poder transformarlas y poder generar productos, que es lo que vamos a llevar a inventario y que posteriormente vamos a ir vendiendo. Pero como en ciertas ocasiones quizás no tenemos la suficiente liquidez o nivel de solvencia para poder comprar al contado, entonces compramos al crédito, y es una cuenta por pagar a proveedores. Entonces significa que en esta parte nosotros le debemos $8.000 a un proveedor por la compra de X material. Entonces, pero se cataloga como pasivo corriente porque su nivel de exigibilidad va a ser menor a un año. Significa que a estos proveedores me dan la mercadería o me dan las materias primas para pagar, por ejemplo, a 3 meses. Significa que yo voy a pagar esos $8.000, bueno, es un caso hipotético, voy a pagar esos $8.000 en 6 meses. Significa que por eso es que se considera como pasivo corriente. Ahora vamos con la parte de los préstamos bancarios. Esa es otra de las alternativas de financiamiento que una empresa puede tener. Realizarle préstamos o solicitarle préstamos, perdón, a una entidad bancaria. Entonces, como su nivel de exigibilidad no supera el año, entonces nosotros por eso lo catalogamos como activo corriente. Aparte de eso, los otros acreedores diversos que, así como les mencionaba, de deudores diversos, que pueden ser cuentas por cobrar a empleados en concepto de anticipos salariales u otro tipo de deudores, así también están los acreedores, que son, digamos, obligaciones que no se tiene principalmente como la categorización en el estado, en el catálogo de cuentas, entonces por eso se maneja como diversos, pero que siempre sigue siendo una obligación. Bien, eso es parte de los pasivos corrientes, que su nivel de exigibilidad es menor a un año. Ahora vamos con los pasivos no corrientes, en donde ya el nivel de exigibilidad ya es mayor, entonces es a mayor tiempo y es considerado a largo plazo. Entonces por eso que en este caso una hipoteca es considerado como pasivo corriente, porque por ejemplo esos $60.000 no vamos a poder pagarlos en un año, porque las cuotas, digamos, de esa hipoteca son demasiado altas y nuestra generación de riqueza por el lado de los activos todavía no es lo suficiente. Entonces, este tipo de hipotecas, por eso es considerado como no corriente, porque me imagino que en este caso hipotético puede ser que sea por la compra o de una casa que se utilizará para la producción, pero esa casa la vamos a pagar, por ejemplo, en 20 años. Entonces, acá nosotros podemos compararlo con nosotros como comerciantes o como emprendedores. Por ejemplo, si algún día compramos una casa, sabemos que una casa es cara, entonces
vamos a comprarlas para largo tiempo. Entonces va a ser considerada como un pasivo no corriente porque no la vamos a pagar en un año, ni en dos, ni en tres, sino que por lo menos será una deuda para 10 años. Entonces por eso es considerado como pasivo no corriente, porque su nivel de exigibilidad es superior a un año. Eso es por el lado de los pasivos. Ahora vamos por el lado del capital. O este capital también es conocido por el patrimonio que le mencionaba, ¿verdad? Que es el tercer componente del estado de situación financiera. Este capital contable o patrimonio son los aportes que en su momento los accionistas de la empresa hicieron a la entidad para fundarla. Es por eso que acá en el capital social están los 150.000. Con esos 150.000, la entidad inició operaciones. Y este tipo de patrimonio, capital contable, les comentaba yo que irá teniendo modificaciones de acuerdo a las utilidades o a las pérdidas que la entidad genere. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos posicionamos acá donde dice utilidades retenidas, vemos un valor de $75.000. Significa que en el 2017, que fue el ejercicio anterior a esta situación financiera, la entidad tuvo ganancias de $75.000, pero que en acuerdo de los accionistas se tomó a bien no distribuirlo, sino que llevarlo al lado del patrimonio en las utilidades retenidas, en donde ese dinero puede estar disponible para financiamiento de la misma empresa. Entonces, pero también puede que en un momento determinado los accionistas prefieran o decidan distribuirlo. Entonces, así a grandes rasgos, prácticamente eso es como la conformación básica de un estado de situación financiera o balance general, en donde por un lado tenemos los activos, por el otro lado tenemos los pasivos y más abajo tenemos el patrimonio capital. Y a manera de resumen, sabemos que los activos pueden ser corrientes, pueden ser no corrientes y los pasivos pueden ser de igual forma, corrientes y no corrientes. Que, que es importante que nosotros conozcamos que por el lado de los activos, la palabra clave es liquidez o en cuánto tiempo puede hacerse efectivo para poder catalogarlo como activo corriente o activo no corriente. Y por el lado de los pasivos va a depender del nivel de exigibilidad que se tenga con cada obligación para poder catalogarlo como pasivo corriente o pasivo no corriente. Entonces, espero que esta pequeña presentación locutada haya sido de mucha utilidad para ustedes y que podamos seguir adelante con el módulo que más adelante se tornará bastante interesante porque en el módulo de contabilidad vamos a hablar un par de temas muy importantes. En esta parte yo estoy dedicándome prácticamente a los conceptos básicos, digamos, de contabilidad y en las próximas jornadas, por ejemplo en la jornada 2, se va a hablar del comerciante, de todas sus obligaciones en cuanto a sus operaciones se refiere. Aparte de eso, en la jornada 3 ya estaremos hablando de las obligaciones formales que obligaciones, laborales que una entidad posee. Por ejemplo, ustedes, si más adelante como comerciantes, como emprendedores, pueden tener a su cargo empleados, entonces es importante que se conozcan cuáles van a ser sus obligaciones como empleadores con sus empleados. Aparte de eso, al final, ya en el cuarto domingo, yo les voy a estar hablando ya más relevante respecto a los tributos que como emprendedores podemos llegar a pagar. Porque es importante mencionar que cuando una empresa ya es grande, ya posee, ya hay que pagar tributos, ya hay que pagar impuestos, tanto al Ministerio de Hacienda como a las alcaldías. Entonces, esa va a ser prácticamente la jornada del módulo 3 de contabilidad. Entonces, sin más que agregar, me despido y espero que se encuentren bien y que podamos seguir adelante con este módulo. Así que muchas gracias.